Bueno, y precisamente con toda esta polémica y las diferentes opiniones que tienen diferentes secciones, pues vamos a seguir hablando del tema con un experto. Temoris Greco, a quien saludo con mucho gusto, nuestro colaborador de Milenio. Temoris, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿me escuchas, Temoris? No nos está escuchando. Al parecer no tenemos todavía la conexión vía Zoom. Estamos tratando de establecerla para poder... ahí estamos. Aquí estoy. Perfecto. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Decía yo que, le decía a nuestra audiencia que pues hay muchas expresiones por parte de diferentes sectores, pero me llama mucho la atención el artículo que tú pones en Milenio sobre este recuento que haces en términos de lo que significa la Unión Nacional de Padres de Familia hace muchísimos años, y que esto que estamos viendo, esta, digamos, discusión y este efervecer de las opiniones negativas en contra de los libros de textos, pues no es nuevo, Temoris. Platícanos un poco de todo esto que escribes en tu artículo de Milenio, que hemos leído con mucha atención. Así es, bueno, hice esta investigación tanto reciente como histórica sobre las posturas que ha tomado esta Unión Nacional de Padres de Familia a lo largo de su historia, que es una larga historia. Tienen ya 106 años de existir. Fueron creados en 1917 como una reacción de la extrema derecha católica contra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en ese momento fue aprobada. Y en particular, o sea, se crearon diversos grupos, digamos, sobre distintos temas, y esta Unión de Padres de Familia fue creada específicamente para oponerse al artículo 3º constitucional, que es el que establece que la educación es laica. Esto de que la educación sea laica, o sea, no religiosa, es lo que les molestaba. Su argumento es que el Estado ideologiza la educación, pero la intención histórica de esta unión ha sido ideologizarla de acuerdo a la forma en que ellos interpretan la religión católica. Y en el caso concreto de estos libros del texto, bueno, ahora están contra los libros de texto de López Obrador, como antes estuvieron contra los libros del texto de López Mateos. O sea, ellos se oponen a los libros de texto desde que fueron creados en 1959. Ya entonces lo hacían. En 1962 se hicieron manifestaciones en Monterrey bajo la consigna México sí, libros de texto no. Después se opusieron en otros momentos, por ejemplo, contra los libros de texto de Echeverría, que les molestaban, pues porque se empezaba a explicar. Eran los primeros momentos en que se le intentaba dar a los estudiantes educación sexual. Entonces fueron como los primeros muy tímidos intentos de introducir ese tipo de contenidos, y a la Unión le molestó. Luego siguieron oponiéndose, incluso cuando, bueno, esta unión fue tomada al asalto por el Yunque, por la organización clandestina extremista El Yunque, en el 76, y después siguieron oponiéndose hasta que incluso dentro de gobiernos conservadores, de gobiernos del PAN, de Vicente Fox y de Felipe Calderón, también se opusieron a los libros de texto. De hecho, esta mañana tuve la oportunidad de conversar con Telediario del Bajío, que están en León, y fue en León en 2009, cuando también gente de la Unión Nacional de Padres de Familia, incluida una regidora del PAN, quemaron libros del texto porque se oponían al tipo de contenidos que tenían. Y al mismo tiempo en que decían que estaban en contra de la ideologización, proponían como reemplazo de estos libros de texto de la Federación los que estaba haciendo la Secretaría de Educación de Guanajuato, en donde se pronuncian a favor de que la mujer se quede en su casa, que no tenga sexo fuera del matrimonio, que obviamente contra el aborto, contra el matrimonio homosexual y ese tipo de ideas. Exactamente, Temoris, lo describes muy bien, porque aquí hay una polarización en donde todavía efectivamente lo que sí vemos de un lado y del otro, pues son ideas, ideologización. En términos de lo que decías, el artículo 3º de la Constitución efectivamente establece que la educación tiene que ser laica, debe ser laica precisamente para evitarlo. Pero entonces,
¿quién resulta ser, digamos, quiénes son los verdaderos expertos para decidir qué contenidos debe traer un libro que sea absolutamente alejado de ideologizar de alguna u otra forma? ¿Quién tendría que ser el árbitro? Primero los expertos para el contenido y después los árbitros que puedan decir, esto es absolutamente ciencia. Porque, lo pregunto porque otra de las incomodidades que hay en estas protestas es pues que no se llega al objetivo de educar. Pues, ¿qué es educar? ¿Cómo se puede definir esto con este estudio que hiciste ampliamente? Mira, Magda, una definición de educación es que la educación es ideología. Cuando tú determinas que todas las personas de un país tienen que saber leer, no importa si son hombres o mujeres o tienen alguna otra definición, no importa si son pobres o tienen medios, eso ya es una posición ideológica. En otras épocas se pensaba que las personas pobres no tenían por qué saber leer. ¿Para qué? Y también se pensaba que las mujeres no tenían que saber leer. Son posturas ideológicas. Un gran ideólogo que tú conoces, Louis Althusser, dedicó gran parte de su obra a los aparatos ideológicos del Estado. La educación es una parte de la ideología. Entonces, cuando un grupo político, cuando un partido político, con una coalición, propone una forma de gobernar, propone un proyecto de gobierno, también está proponiendo una forma de ver las cosas, una ideología que necesariamente se va a plasmar en los libros que ellos hagan. La excepción que tuvo la Unión Nacional de Padres de Familia con Fox fue que Fox se comprometió a trasladar a la educación la ideología que ellos tenían católica. No lo hizo, aunque sí les permitió introducir con el patrocinio de Marta Sagún y en sociedad con el Bester Gordillo, entonces en el Sindicato de Trabajadores de la Educación, introducir unas guías de padres que tenían ahí sí una ideología conservadora. Entonces, la ideología siempre va a estar. Eso es inevitable. La propia idea que se transmite en los libros del texto de que la nación mexicana es una, que hay una identidad mexicana, que somos de tal o tal forma, que los símbolos son una bandera y un águila con una serpiente. Todo eso es ideología. O sea, no vamos a quitarnos la ideología de encima. La cosa es, ¿cómo vamos a lograr que sea una ideología que independientemente de los acentos que se le pongan, conduzca efectivamente a educar mejor a la sociedad? Y yo creo que eso es lo que no está a debate. Como en el texto que publicamos hoy en Milenio, Bernardo Barranco, que es un experto en catolicismo, explicó cómo estas circunstancias permiten a estos grupos politizar los hechos en un contexto favorable y legitimar posturas absurdas como la idea de quemar libros o de arrancarles páginas o de encapsularlos. Y también la coyuntura le permitió a la Unión poner este tema en el ámbito de la polarización. O sea, han tenido una proyección muy importante por la polarización. Pero la polarización no permite entrar al fondo de la discusión. Y al fondo de la discusión es, independientemente de si tú citas a Paulo Freire, como es el caso, o a otros ideólogos o otros pedagogos, ¿cómo vas a garantizar que esto les sirva a los niños mexicanos, a las niñas de México, para mejorar y para tener oportunidades en la vida? Exactamente, ese es el punto y es lo que todos queremos a partir de pensar que estos, los jovencitos, pues son los que van a tener que tener las herramientas necesarias para su desarrollo en el futuro. Pues Temoris, muchas gracias, muy interesante todo lo que comentamos, muy interesante tu opinión y por supuesto queremos seguir hablando del tema porque esto pues todavía no se define cuál es la posición de, pues en este caso, el Poder Judicial en términos de esto que se está dando en estos momentos, pero pues el objetivo primordial y por sobre todo es la educación de los niños y que ellos tengan esa oportunidad. Así que Temoris Greco, te agradezco muchísimo. Seguimos platicando si nos lo permites. Así es un gran saludo, Magda. Gracias, muy buenas tardes, gracias.